Bienvenidos a una nueva edición de su programa de Contragolpe. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a estar hablando sobre el tema de la cuarentena. ¿En qué momento se jodió la cuarentena en el Perú? El día de hoy, a 27 de mayo, estamos como habitualmente con quien les habla, Arturo, Lizardo y Juan, son los que nos acompañan hoy. Muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a dar comienzo al debate, a la discusión. El tema, ¿qué fue lo que falló en la estrategia contra la pandemia implementada por el gobierno de Martín Vizcarra? ¿Qué tal, chicos? ¿Opiniones? Bueno, no sé, ¿tú empiezas, Juan? A ver, yo voy a comenzar diciendo de que se puede decir de que nosotros todos esperábamos que desaparezca el virus, ¿no? Así como en China, ¿no? O sea, el ejemplo a seguir creo que era China, no era Italia, ¿no? No era tampoco Estados Unidos, sino que todos estamos esperanzados en que la cuarentena, como todos estamos separados, los casos se iban a eliminar porque se supone que el virus dura 15 días nomás, ¿no? 15 días, 20 días. O sea, lo que creo que no pasó fue de que de que el gobierno quizás puede haber dicho de que era ganar tiempo, pero sí, creo que ellos también tenían esperanzas muy altas, creo, objetivos muy altos y creo que se fueron de optimistas, pecaron de optimismo y creo que por eso es que no fueron tan sinceros al comienzo en decir de que la cuarentena solamente iba a comprarnos tiempo y de que al final iba a ser iba a fallar esta estrategia de eliminarlo, ¿no? Como en todo Sudamérica. Creo que en toda Sudamérica ningún país ha eliminado completamente el virus como en China, puede decir. Igual en China ahorita hay 20 casos por día nomás, ¿no? Pero en toda Sudamérica sigue habiendo por bastantes casos por día, ¿no? Bueno, a la pregunta, hay varios factores, ¿no? O sea, ¿cuándo podría decirse que se jodió la cuarentena? Bueno, o sea, algo simple, ¿no? Si un edificio se está quemando, tú tienes que ser lo más alarmista posible, ¿no? Para que tratar de que se evacúe la gente rápido, ¿no? No vas a ocultar algo, no vas a decir simplemente no pasa nada, es una velita nada más, ¿no? La idea es que evacúes a la mayor cantidad de gente posible. Posiblemente se pecó tal vez de demasiado optimismo desde el principio, ¿no? O sea, pensando, o al menos los primeros discursos del gobierno diciendo que 2 semanas vamos a salir de esto, etcétera, ¿no? Bueno, para empezar no somos China, para empezar, ¿no? O sea, ellos tienen otro modelo económico, es otro tipo de cultura, etcétera. O sea, son varias cosas que nos diferencian de China, no solo de China, del resto de países de Asia, ¿no? O sea, tanto comunistas como no comunistas, izquierda, derecha, ¿no? O sea, Corea, Japón, Vietnam, etcétera. Entonces, yo creo que ha habido demasiado optimismo por parte del gobierno, o no sé si es optimismo de repente ocultar las cosas, pero hay que ver algo importante aquí, que el Perú tiene muchas peculiaridades que obviamente no las hay en China y no las hay en el resto de países, que es justamente el tema de la informalidad. Otro tema importante es que hay mucho hacinamiento de personas que viven, de familias enteras, que viven en viviendas de un solo ambiente. De repente incluso familias viviendas donde hay 2 hogares, 3 hogares, ¿no? Entonces, son factores de hacinamiento, vuelvo a repetir, que han hecho que el virus se multiplique de una mayor manera, ¿no? Igual en los mercados, etcétera, ¿no? Transporte público, ni qué decir.
pero creo yo de que una cuarentena, o sea, pensar desde que la cuarentena iba a tener un buen efecto en el Perú, con un modelo económico totalmente neoliberal, donde que el Estado intervenga en la economía es satanizarlo, tildar a estas medidas de comunistas, de chavistas, en un país donde estos 30 años el presupuesto en salud comparado con el PBI, en porcentaje, perdón, de PBI, ha sido uno de los más bajos de Latinoamérica, ¿no? Por 30 años, 20 años. Entonces yo creo que todos estos factores han hecho que al final la cuarentena fracase, ¿no? Porque en sí ha fracasado, ¿no? O sea, puedes ganar tiempo, etcétera, pero en sí ha fracasado tal cual, ¿no? Y como yo le he dicho varias veces, o sea, hemos dicho también varias veces, hemos repetido a lo largo de los anteriores programas, Martín Vizcarra tiene una responsabilidad, pero sería injusto tal vez darle, o sea, golpearle a él nada más, ¿no? O sea, vamos al hecho de qué es lo que ha sido estos 30 años de gobiernos neoliberales, ¿no? O sea, Fujimori 10 años, Alan García 2, 5 años, el Alan García primero que destruyó prácticamente la economía del país, Kuczynski, Ollanta, etcétera, ¿no? Que es de los grandes empresarios que también han lucrado con la salud, etcétera. O sea, yo creo que de eso también se debería hablar, y se debería hablar más de ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, Vizcarra, ¿cuántos años tiene? Tiene 2 años en el gobierno, el resto, ¿cuántos años ya han pasado? Han pasado ya 30 años, ¿no? Entonces yo creo que eso debería mencionarse también, y ver también a partir de ahí cuáles han sido los factores que han llevado al fracaso de la cuarentena. Bueno, sí, es cierto lo que dices, los factores estructurales han pesado mucho también. En mi opinión, la cuarentena en el Perú solo tenía una posibilidad de éxito, que era hacerse bien, hacerse como se mandaba desde la Organización Mundial de la Salud. Y el señor, el presidente de la Organización Mundial de la Salud lo dijo hasta el cansancio. Ubicar, testear, aislar. Entonces, el Perú hizo la mitad de la tarea, que fue decretar una cuarentena, aislamiento social, todo bien. Pero nunca hubo un trabajo serio para detectar los casos cuando estaban incipientes, ¿no? Por ejemplo, nuestro primer caso se da de forma tardía. ¿Pero por qué se da de forma tardía? ¿Es acaso que fuimos un país sin turistas o no había gente aquí que pudiera haber traído el virus desde China? No es así, porque el Perú tiene mucho contacto con China y también hay cantidades de turistas enormes que vienen acá, más que a cualquier otro país de Sudamérica, con excepción tal vez de Brasil. Pero entonces se quedaron sentados esperando a que el paciente llegara al hospital en lugar de hacer lo que hizo Venezuela. Venezuela hizo una encuesta por internet en la que si tú tenías síntomas de fiebre, alguna cosa así, tú lo que hacías era llenar tu encuesta, poner los síntomas que tenía, y si ellos consideraban necesario, te iba a visitar una brigada médica hasta tu casa. Si tenías el virus, te aislaba. Entonces así pudieron ellos controlar el brote. Mientras que acá todo el mundo creyó que la cuarentena iba a ser suficiente, pues muy erradamente, ¿no? Porque lo importante del inicio de la cuarentena para erradicar el virus es ubicarlo. Si haces la cuarentena como la hizo Perú, lo único que ganas es tiempo, ¿no? Como decían ustedes. Sí, fue más lento de lo que pudo haber llegado, pero de todos modos, al final de cuentas llegó, y llegó de forma fuerte, ¿no? Que ha golpeado al país muy fuerte en estos momentos. Pues son claros, o sea, la cuarentena tal vez como se llevó fue tal vez de una manera más reactiva, ¿no? O sea, el virus golpea y tú te defiendes. El virus golpea y tú te defiendes. No, tal vez no hubo esa capacidad de pasar al contraataque. Claro. ¿No? Cuando recién llegó a la Molina, ¿no? Todo el mundo dijo, bueno, no todo el mundo, algunos usuarios de redes sociales han dicho que la Molina debía cercarse, ¿no? Que debía ponerse en cuarentena total la Molina. Entonces no, eso lo dijo el alcalde. No, otra gente en general.
que qué barbaridad, que cómo iba a ser algo así, y entonces simplemente dejaron expandirse al virus, ¿no? Entonces hubo un tiempo en el que estaba focalizado en algunos puntos y ahí era el momento de actuar, pero dejaron pasar la oportunidad y ahora ya está incontrolable por todos lados. O sea, sí, o sea, actualmente ya está incontrolable, ¿no? O sea, tal vez de regresar a esa táctica ya es impensable, ¿no? Porque ya está en todos lados. Claro. Está en todos los distritos. Lo que preocupa ahora es tal vez cómo se va a salir de esto, ¿no? Y verificar que al final qué estrategias le queda al gobierno para al menos ya tratar de salir lo más airosos posibles al menos en este escenario. Oye, pero, o sea, yo pensaba que tú ibas a decir algo más profundo, aparte de que tú siempre has dicho que el neoliberalismo, bueno, yo no voy por tanto esa parte, ¿no? Sino de que en todo lo que es Sudamérica y esos países, por ejemplo, China tiene un gobierno fuerte. O sea, se le puede decir hasta llegar al límite de que un poco opresor, ¿no? Creo que el único país más que tenga más injerencia así es Corea del Norte, ¿no? Que bueno, ellos tienen ya totalmente controlado su población, ¿no? Eh, o sea, yo creo que se necesitaba una cantidad mayor de policías y, o sea, que el Estado sea más fuerte, más opresor con los... ¿Qué le vas a pedir justamente, como bien tú has dicho, qué le vas a con los pedir que no cumplen, a un Estado con 30 años de neoliberalismo, donde justamente el discurso de estos 30 años es de que el Estado no debe intervenir en la economía, que las empresas estatales no sirven, o claro, pero eso no tiene nada que ver con o solo darle nada más tratar de reducir algunos, no sé, por ejemplo, en construcción se han reducido desde el segundo gobierno de Alan, se han reducido bastantes requerimientos para sacar licencias de construcción, etcétera. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a pedir al final a un Estado que al final estos 30 años ha venido reduciéndose sus capacidades, sus funciones en beneficio de la propiedad privada tal cual, ¿no? O sea, al final no es eso. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, al final la cuarentena lo que ha hecho es desnudar todo este Estado. La cuarentena no es un... O sea, lo que yo te digo es de que, por ejemplo, Estados Unidos... Es una consecuencia, ¿no? Estados Unidos de la putrefacción del Estado peruano. Tiene bastante, su policía tiene bastante poder, pero, o sea, acá en Perú el cálculo es de que sea un policía por 240 personas, que es muy poco, ¿no? Y por ejemplo, en China, no tengo el dato, pero mira Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, Estados Unidos es un país donde hay también mayor cantidad de policías, cárceles. Los policías son más rudos incluso, ¿no? O sea, ayer creo que han matado a un afroamericano en una intervención policial. Entonces, date cuenta que al final que haya más policías o que el policía sea más rudo, al final no ha determinado la incidencia al alza o a la baja de una cuarentena. No, sí, lo que pasa, la diferencia es de que acá en Perú todos están de acuerdo con la cuarentena. En Estados Unidos la mitad no. No te creas que todos están de acuerdo acá. Por ejemplo, dime, ¿qué político no está de acuerdo? La cuarentena en los medios que han ido dándole palitos en la rueda a todas las medidas que ha dado Vizcarra, ¿no? Pero por la cuarentena sí están de acuerdo. Por ejemplo, Rospigliosi no está de acuerdo con la cuarentena. Muchos, demasiado, no están de acuerdo con la cuarentena tal cual, ¿no? Porque les ha violado sus libertades, y etcétera. Bailey. No. Yo he escuchado inclusive a Rospigliosi que está de acuerdo con la cuarentena, pero lo que no está de acuerdo es con las medidas que se toman y todo eso, con regular precios, cosas así. Pero cosas que no han pasado. Se ha cansado, se ha aburrido de decir que la cuarentena es opresión que no tiene sentido, que no sirve. Incluso subió un artículo que él decía que la dictadura lo iba a censurar, y en su artículo decía que unos científicos israelíes habían descubierto que el virus a los 80 días
solito se moría. Que China no había hecho nada bien, sino que a los 80 días el virus solito se moría. Ya llevamos 800.000 días con el virus y todavía no se ha muerto, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué Cajamarca sí funcionó la cuarentena? ¿Por qué? Pues porque ellos tienen ya una mayor organización social, ¿no? Que en este caso son las rondas campesinas. Claro, por eso, o sea, ellos tienen más, se puede decir, más control entre su población, ¿no? O sea, una especie Pero de no es represión. pues, o sea, la represión es que estás confundiendo ahí. Una cosa es una organización social y otra cosa ya es represión. O sea, no vas a comparar, vuelvo a repetir, el caso, por ejemplo, de los policías en Estados Unidos con el caso de los ronderos en Cajamarca. ¿No? O sea, estamos hablando de... Los ronderos no son agentes de orden, o sea, ya es una organización social, es tu vecino, puede ser tu no sé, tu tío, tu papá que está ahí dentro de las rondas campesinas, ¿me entiendes? O sea, es una organización social, no estamos hablando de agentes dentro de una institución. Los ronderos son disuasivos. Yo entiendo a Juan. Juan, por ejemplo, ¿tú qué opinas del caso del Capitán Cueva? Hace tiempo fue eso, ¿no? Claro, eso fue 12 ya, años. pero dicen, muchos opinan que ese fue el punto de quiebre de la cuarentena, que al ver ¿no? Claro, que muchos, al ver que el Capitán Cueva era despedido, era vilipendiado, han dicho, bueno, la autoridad no tiene con qué cumplir las medidas, entonces yo salgo a la calle. Todo el mundo decidió salir y ahí fue el fin de la cuarentena, es lo que opina un sector. ¿Tú qué opinas de eso, Juan? No, lo que pasa es que hay algo que siempre dicen en el peruano, ¿no? De que si le das confianza se te va hasta si le das la mano se te va hasta el codo. Y o sea, a los primeros días todos sí guardaban la cuarentena, el toque de queda en la noche, pero ya después se dieron cuenta que no tienen tanto control. Y o sea, son muy pocos y no hay no se cumple totalmente la cuarentena, ¿no? Y bueno, los mercados se comenzaron a abarrotar y bueno, los mercados... Pero yo creo que el gobierno tomó decisiones equivocadas con lo que es el control de los mercados. Pero muy aparte de eso hay algo que no se menciona y eso también es uno de los factores del fracaso de la cuarentena tal cual, es de que, y se ha dicho también, es que o sea, está bien, hay responsables, hay gente que o sea, hemos visto que hay gente que ha estado jugando fútbol, que ha estado incluso libando en la vía pública, pero sí ha habido necesidades que en la primera semana, en la segunda semana, hubo una mayor efectividad de la cuarentena, pero ya a partir de la tercera del mes ya esto se desbordó. ¿Por qué? Porque obviamente si no estás trabajando no tienes ingresos, no puedes comer. Y sobre todo, si acá estamos en un país donde prácticamente no hay un sistema de distribución estatal de alimentos, entonces lo más lógico es de que la gente salga a comprar comida o a trabajar para comprar comida, ¿no? Entonces, justamente eso es uno de los factores también que ha hecho de que la cuarentena fracase. El otro factor es de que al final el bono no ha sido la distribución del bono no ha sido efectivo. El plan Reactiva que lo publicitaron con bombos y platillos y cohetes, al final lo único que está haciendo es entregarle préstamos o dinero a los grandes bancos, mientras que a las pequeñas pymes, etcétera, no les está chorreando tal cual, ¿no? Y la ministra dijo la semana pasada, no sé si la semana pasada o hace 4 días, dijo de que repitió el mismo rollo que ha venido repitiendo Toledo, desde el primer gobierno de Toledo, que tú le das el dinero a las grandes empresas y estas van a chorrear a las pequeñas, a las MIPES, al trabajador, etcétera. Ya es un rollo que ya lo hemos escuchado ya desde el gobierno de Toledo. O sea, ¿ya qué año estamos? 2020, ¿no? Fantasías económicas de ayer y hoy. Claro, ¿cuándo ha sido? Hace 20 años, ¿no? Entonces, al final estamos repitiendo el mismo rollo. Estamos repitiendo lo mismo que el chorreo, etcétera. Y al final eso es algo que ha hecho fracasar la cuarentena tal cual. Pero aparte, esto de la población informal, de que el Perú tiene el 80% de comerciantes informales. Mira, eso es algo que también quería tocar. ¿Por qué?
porque también se menciona, ¿no?, que el Perú es un país que tiene mucha informalidad, tiene el 75% de informales. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de Chile, por ejemplo, Chile tiene 30% informales, pero tiene 4.000 casos por millón de habitantes. Y Perú tiene también la misma cantidad. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Entonces son varios... Vuelvo a repetir que hay varios factores, ¿no? O sea, uno de ellos puede ser la informalidad, no podría ser la informalidad, pero yo creo que hay más variables para medir tal vez el fracaso de la cuarentena. Yo creo que principalmente es por la informalidad, la debilidad la debilidad del Estado, porque, o sea, si tienes un Estado que creo que en este caso reprimiera más, hubiera sido más exitoso la cuarentena. Pero es que el plan de represión del Estado no tuvo pies ni cabeza desde el principio. Porque ¿qué era lo que pasaba si tú estabas infringiendo las normas? Te llevaban a la comisaría, ¿no? A la comisaría, donde te hacinaban con 30, otros 10 40. Infractores, 20 infractores, 30 infractores. ¿Y qué iba a pasar con los infractores? Pues lógicamente se iban a contagiar. Entonces, no, pero, o sea, creo que el ejército en toque de queda sí tiene potestad de, por ejemplo, de disparar, cosas así. Pero que, o sea, no se iba a dar. Bueno, pero no vas a matar a la gente por romper el toque de queda. O sea, mira, yo vuelvo a repetir, o sea, el caso emblemático de represión es Estados Unidos. Y mira cómo están ahorita. Es que ni el presidente no está de acuerdo con la cuarentena, no puede, el ejército no puede salir así. Ellos no. Pero así, Juan. Ellos no tienen cuarentena. Yo creo que esto de represión, de control del Estado más se ve en lo que es China y Corea del Norte, porque ellos no lo hacen porque ellos no salen ellos guardan la cuarentena no porque en Corea del Norte te digo de que no es de que hayan tenido éxito porque hayan metido presos o hayan metido bala a su gente. Ahí el tema ha sido que simplemente cerraron el país mucho antes que el virus pudiera entrar, ¿no? No, ese país siempre ha estado cerrado. No. Corea del Norte tiene bastante comercio con China. Sí, pero siempre ha estado cerrado, tenía mucho control en sus turistas, no cualquiera puede ir ahí. Otro veces con China, la represión, ya, pero ellos lo usaron de forma inteligente, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo el Capitán Cueva fue una estupidez, porque agarra al chibolo y se cachetadas, arriesgándose a contagiarse. Si el chibolo está contagiado y tú te le paras enfrente y lo agarras a cachetadas, te vas a contagiar tú también. No, es más, yo creo que a la gente le gustó eso del Capitán Cueva. Pues es que no tiene sentido, Juan, no tiene sentido. No, claro, o sea, la represión y la mano dura tienen que ir en pos de un fin, que es no elevar los contagios, no enseñarle una lección a nadie. O sea, no vas a educar a una persona de 17, 18 años. Lo que quieres es mantenerlo sometido, llevarlo a la comisaría y que dispongan su multa o lo que sea. Pero este señor lo agarró al otro que ya estaba sometido y lo agarró a cachetada. Entonces, si estaba contagiado uno de los dos, pues el otro ya se contagió también. Yo creo que el razonamiento no va por ahí, sino de que a la gente o sea, lo que todos veíamos en las redes sociales era de que el apoyo del Capitán Cueva, ¿no? Inclusive lo volvieron a traer porque lo habían sacado. Bueno, pero el tema es, y me acuerdo, ¿no?, que se dijo... al final la gente, ¿a quién prefirió salvar? ¿A Jesús o a Barrabás, no? Entonces al final pero salvar a Barrabás, ¿no? Entonces, tu comparación es muy extrema, pues. Pero vamos al hecho que la mayoría que según la mayoría no sé hasta qué punto, porque no se ha hecho una medición de cuánta gente estuvo a favor de eso, en contra, no se sabe. Mira, la represión tiene que tener un sentido. Entonces, si iban a usar a la policía tenía que estar ahí para vigilar a los contagiados. Porque aquí en el Perú te agarran, te hacen tu prueba y resultas positivo. ¿Y qué te dicen? Señor, váyase por favor a su casa. No salga más porque usted está contagiado. Lo que digo es de que, por ejemplo, tú dices de que aquí no se puede disparar, pero, por ejemplo, en la policía china, en China, si no cumple la cuarentena, ¿qué te pasa? Ellos son capaces de disparar. Pero vamos al hecho que ese es otro... Es que vuelvo a repetir, ¿no? O sea, ¿Pero dónde sacas eso, Juan? ¿Cuánta gente fue balaceada por la policía china?
Hay médicos desaparecidos en China. ¿Cuál médico desaparecido en China, Juan? Lo que pasa es de que, lo que pasa es que para empezar, o sea, y vuelvo a repetir, ¿no? O sea, ya, supongamos que tú estás diciendo lo correcto, Juan, ¿no? En cuanto a que en China han metido balazos a la gente, por eso la gente estaba con miedo, encerradas en sus casas, etcétera, ¿no? Ya, una puede ser, ya, supongamos la represión, ¿no? Ya, No, es que claramente ese fue el golazo que metieron los chinos, que ellos a su población la tenían con comida en la mesa. claro. Y ellos no les temblaba el pulso a la hora de decirle a la empresa privada, suspéndeme los créditos, suspéndeme la cobranza, suspéndeme todo lo que se tiene que pagar, los alquileres, todo eso, ellos lo pueden suspender. Pero acá, ¿tú cómo te quedas en tu casa mientras el banco te está zafando intereses día con día? ¿Cómo te quedas si no tienes que comer? Por ejemplo, otra cosa es de que acá en Perú, o sea, uno puede decir de que la cuarentena no es tan aburrida porque la mayoría de gente no vive en un departamentito de 10 por 10, ¿no? No, de 5 por 5, ¿no? Como en China sí ocurre, ¿no? Pero vuelvo a repetir, o sea, la estructura de su Estado allá es muy distinta, o su sistema de educación es muy distinto, o sea, tienen un sistema de salud muy distinto. No más grande, o sea, ya, obviamente es mucho más grande que el peruano, exacto, porque obviamente tienen mayor población, obvio, ¿no? Pero vamos al hecho en cuanto a su efectividad, a la eficiencia, responde también a un patrón distinto. ¿Por qué? Porque su estado, la configuración, el diseño del estado chino es totalmente distinto al estado peruano. Es totalmente distinto. O sea, el estado peruano, y lo vuelvo a repetir desde el principio, el estado peruano es un estado reducido, es un estado que está limitado nada más a funciones de represión, ¿no? Policía, militares, y nada más a funciones subsidiarias, ¿no? O a dar reglamentos, etcétera, pero no a participar tal cual directamente de la economía. Y muy diferentes a China, muy diferentes a China, ¿no? Demasiado, es distinto, ¿no? Entonces, ahí también hay factores de diferencias que no se están tomando en cuenta. Y eso también son factores que implican también cómo está hecha la estructura del Estado. Vuelvo a repetir, el sistema de educación, cómo piensa la gente, su cultura, la idiosincrasia de la población. Entonces, y lo que dice Arturo es, si tú vas a reprimir, tiene que ser con un determinado fin. No vas a reprimir nada más porque, oye, el patita es un malcriado, está haciendo deporte, y le doy un par de cachetadas ahí sin ¿cómo se llama esto? Sin mascarilla ni nada, ¿no? Entonces, Pero es que la represión tiene que tener un fin, tal cual. Lo ideal es que sean un par de cachetadas y no como en China que, quién sabe, hasta muerte te puede caer, ¿no? Porque ahí hay pena de muerte. Es el terreno de la ficción, porque tú no sabes, no tienes una prueba para decir que en China matan a la gente, solo estás especulando. A ver, en China pruebas, la pena de muerte en China sí hay pena de muerte. Sí, hay pena de muerte para narcotráfico. Claro. En Estados Unidos también hay pena de muerte. Para corrupción también. Y por corrupción, sí, en efecto. Sí. Pero eso no quiere decir que haya pena de muerte por saltarte la cuarentena. Entonces, a lo que yo iba, los chinos usaron sus medios de forma inteligente. Tenían policías, los usaron ¿para qué? Para que los contagiados no salieran de su casa. En Perú, un contagiado, si le da la gana, sale, puede ir a donde quiera. Hubo un caso en Miraflores que el señor salía y iba al supermercado, hacía compra normal, y la gente sabía que estaba contagiado, los vecinos sabían. Entonces los vecinos le pedían al señor que se quedara en su casa, el señor no hizo caso. Igual, ¿no? Claro. Llamaron al serenazgo, a la policía, y no hay ninguna ley que lo obligue al señor a quedarse en su casa, entonces no hubo nada que se pudiera hacer. Ahí también va otro punto, ¿no? Que, o sea, aparte de que nosotros tenemos mucha informalidad y aparte de que tenemos un estado débil para controlar, o sea, por más que haya un montón de infectados no sé, en la vida panamericana, ya, ahí están controlados. Pero en todos los demás sitios, y con un policía por cada 240 personas, lo otro que empeoró esto es de que esa táctica de que salir al mercado, ¿no? Porque en China, según las informaciones, dicen de que
llegó un momento en que, en que el Estado tuvo que enviar, hacer, mismos cumplían como una especie de delivery a cada persona, sus alimentos, ¿no? O sea, les daban lo que creen que deben comer. Y así la gente ya no tenía que salir al mercado. Acá, acá se les daba acá se les dio la libertad de salir al mercado, al banco, ¿a dónde más? Pero claro, A pero eso recoger, es a lo a que, recoger el claro, bono. lo que tú estás diciendo está bien, ¿por qué? Porque el Estado chino tiene otro tipo de configuración que el Estado Claro, peruano. O sea, la y tiene configuración es distinta, ¿no? tiene la logística tiene la logística para hacer eso. O sea, tiene más, no sé cuántos policías tiene por persona, pero Yo no tiene para creo, hacer como eso. vuelvo a repetir, que sea Acá no se podría hacer. un tema de policías, cuántos policías hay por millón de habitantes, etcétera. Pero sí es la diferencia del Estado chino es muy distinta, ¿no? O sea, estamos hablando de un Estado más fuerte, el Partido Comunista está ahí presente. El Estado peruano no, o sea, al final el Estado peruano se ha reducido a una especie de mesa de partes de la CONFIEP, ¿no? Entonces, al final, ¿qué le puedes pedir a un Estado que está así debilitado, ¿no? Entonces, por eso Otra yo digo cosa, de que la cuarentena al final no es culpa nada más de este gobierno, o sea, ya es un proceso de putrefacción que ha venido ya desde los últimos 30 años. otra cosa de que también, o sea, empeoró, es de que esto de que la gente vaya al mercado a comprar sus cosas, ya, todo lo que es dinero es contagioso, pues, ¿no? Uno cuando uno toca una moneda siente el sudor de las otras personas, y ese es un gran, o sea, por ahí creo que más gente se ha contagiado de lo que la gente cree. Por eso es lo que yo iba, por los focos infecciosos. Entonces el gobierno peruano no tenía idea de cuál iba a ser el foco infeccioso, aunque era No, dolorosamente obvio. El claro, centralismo del Perú es notable para cualquiera que venga del extranjero. Entonces todo el mundo va al mismo lugar a comprar. Hay un mercado grande por cada distrito que es a donde todo mundo va. ya, pero esto de que esta logística de que todavía usamos el dinero, o sea, los soles y los dólares. Por ejemplo, en Italia, que era el otro país más golpeado, ellos podían hacer, o sea, el gobierno puede dar un subsidio. Creo que en todo Sudamérica, Perú es el que más subsidios ha dado, pero o sea, esto de dar un subsidio, por ejemplo, en Iquitos, donde solamente hay un BCP, la gente que tenía que ir a hacer cola con Claro, un día de bueno, ¿no? anticipación Claro. Claro, pero para recibir el subsidio. repartir comida a domicilio no era nunca una opción porque en el Estado neoliberal peruano hay grandes grupos de poder que controlan la distribución de alimentos, que son las cadenas de supermercados. Supermercados peruanos, que es Plaza Vea, y Cencosud, ¿no? Que es Wong y Metro. Entonces ellos jamás iban a aceptar cerrar para distribuir productos de casa en casa al estilo venezolano, ¿no? O al estilo chino, ¿no? Los liberales hubieran muerto ahí del enojo. Claro, pues te imaginas tú a... No, pues es sé, que no había logística. O a Berkemeyer, o a, no sé, pues o a Romero recibir pues, su cajita Claro. su cajita de alimentos, olvídate, ¿no? Claro, pero, o sea, lo que te digo es de que no había logística desde parte del Estado. La otra opción era de que contraten Claro, una empresa privada, así ¿por qué como no hay logística, no? O sea, por final volvemos también al... Pero es que no era necesario la logística, sino hacerlo lo más que se podía con lo que había. Entonces, fue un error permitir las aglomeraciones en los supermercados. Eso fue muy obvio, ¿no? los bancos y los supermercados. Y bueno, eso también de que las combis, todos los vehículos puedan salir, porque las combis, las motos, todos estaban normales, funcionaban. Pues sí. Entonces, muchachos, ¿con qué nos quedamos? Yo, por mi parte, creo que los errores fueron los siguientes.
que no hay ninguna consecuencia para que un contagiado salga. O sea, el contagiado puede salir si le da la gana y se vuelve un arma biológica andante. Y el otro error fue no focalizar. Más allá de los temas estructurales que todos conocemos de un Estado neoliberal con enormes desigualdades, mucha pobreza, mucha riqueza en otros sectores, el tema para mí fue ese. Bueno, yo creo que incidiendo también en los temas estructurales, el fracaso de la cuarentena, aparte, ¿no?, de lo que hemos mencionado, ya son consecuencias de políticas económicas, políticas sociales que no vienen nada más de este gobierno, sino ya vienen ya de años atrás. Ya vienen desde la década del 90, ya todos lo sabemos, obviamente, no es necesario repetirlo, pero si buscamos a profundidad las consecuencias de las fallas de la cuarentena, yo creo que hay que estudiar desde un inicio esos orígenes, ¿no? Juan, tus conclusiones. Bueno, aparte de todas las razones que dimos, muchos dicen de que acá el viernes pasado creo que dio su último mensaje, Vizcarra, algo totalmente confuso. Yo tampoco no entendí mucho, pero sí se veía que lo que al final dijo, que era que seguía la cuarentena, ¿no? Al día siguiente, el Trump me sacó una portada pusiendo a trabajar con un hombre cargando un televisor. Y lo que dicen es de que dicen en Twitter, lo que dicen algunos periodistas, de que eso fue el punto de partida para que toda esta semana, toda la gente de Gamarra, del centro de Lima, ya volvieran. Y como vimos, como la mayoría de gente ha visto en el video de donde sale George Forsyth, el alcalde de La Victoria, parado en medio de Gamarra, donde toda la gente estaba en la calle, como normalmente era. Creo que inclusive más gente, porque creo que él había llegado a limpiar la Gamarra, pero era un exceso de gente pasando por la calle, ¿no? Y lo que decía era de que nadie venga, él mismo gritaba, que nadie venga a La Victoria, porque estaba demasiado abarrotado, ¿no? Todos usando mascarilla, pero igual, todos muy pegados, gente muy pegada en la calle, ¿no? Entonces, o sea, ya cuando la gente no es que toma el control, sino de que ya desobedece y se da cuenta ya dice, ya, entonces si ya todos salen, ¿por qué yo no voy a salir? La gente ya está en este plan y yo creo que ya prácticamente ya terminó la cuarentena para los informales, ¿no? Otra cosa que, o sea, Vizcarra no va a decir de que ya los informales tienen que salir a trabajar. Y lo que pasa en este momento es de que ya la gente necesita trabajar y que, o sea, siguen usando mascarilla porque igual, o sea, se sabe que hay un virus que en realidad es como dicen, es una lotería, ¿no? Porque o sea, la mortalidad en todos los países es muy poca y en realidad uno no sabe si es asintomático o no. Y ya las cifras yo creo que ya son exageradas ya con esto de que van a mercados o a paraderos del metro y de que salen más del 50%, en mercados salen el 80%. ¿Cómo? Tus conclusiones. Conclusiones eran, no. No era para que te explayes. Ya, bueno, eso, ¿no? Que las cifras ya son exageradas y ya pues, inclusive yo no sé si tengo el COVID o no, porque si van a un mercado y sale que 8 de cada 10 personas ya tiene el virus, ¿cómo están todos los peruanos? Bueno, entonces esas son las conclusiones que hemos podido recoger y bueno, se nos ha acabado el tiempo del programa. Agradecemos mucho su escucha y hasta la próxima, hasta el siguiente programa. Chao muchachos, cuídense, aprovecho con el virus. Chao gente.